Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, francamente, ha estado en la boca de todos, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, ese carismático actor turco que no deja de sorprendernos. Y es que, como el título bien lo indica, vamos a hablar de una decisión sorpresa de Kerem, una que ha sacudido los cimientos de su carrera y de las expectativas de sus fans, y todo parece estar relacionado con la bella Hande Erçel. Además, vamos a desentrañar el misterio de un premio que aparentemente se le escapó de las manos, un revés que seguramente le ha dolido, pero que quizás ha catalizado otras decisiones importantes. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo qué es lo que está pasando, qué significa para Kerem, para Hande y para el futuro de sus proyectos. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para estar al día con las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque aquí siempre hay algo interesante que contar. Comencemos con esta montaña rusa de emociones y noticias. El mundo del espectáculo turco está lleno de dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla, y el nombre de Kerem Bürsin es sinónimo de eso, carisma, talento y a menudo de sorpresas. Últimamente su nombre ha estado circulando con una intensidad particular, y todo parece apuntar a una conexión directa con Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans a nivel internacional. Pero las cosas, como bien sabemos, cambian y las relaciones, tanto profesionales como personales, toman rumbos inesperados. La decisión sorpresa a la que nos referimos ha sido objeto de muchas conjeturas. Algunos rumores sugieren que Kerem ha tomado un giro radical en cuanto a los proyectos que está aceptando, quizás buscando un perfil más bajo o un tipo de personaje completamente diferente al que lo catapultó a la fama mundial. Otros apuntan a que esta decisión podría estar directamente influenciada por su vida personal, y ahí es donde Hande entra en juego. ¿Se trata de una elección profesional que ha tenido un impacto en su relación o viceversa? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Piensen en la trayectoria de Kerem. Después del fenómeno de Senkalkam, las expectativas sobre sus siguientes pasos eran altísimas. Había una presión inmensa para seguir capitalizando ese éxito, para encontrar un proyecto que estuviera a la altura, si no es que superara, lo logrado. Sin embargo, lo que hemos visto es algo diferente. Ha habido un periodo de relativa calma, de apariciones más esporádicas en grandes producciones, y ahora, esta decisión que se percibe como un quiebre con lo establecido. ¿Podría ser que Kerem esté buscando una reinvención, un camino menos transitado pero más auténtico para él? La posibilidad de que esto esté entrelazado con su vínculo con Hande Erçel es, sin duda, uno de los puntos más intrigantes. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue un tema candente. Las redes sociales ardían con cada interacción, cada fotografía, cada mención. Eran la pareja dorada, la que todos admiraban. Pero como la vida misma, las cosas no siempre son eternas o lineales. A veces las personas toman caminos separados, ya sea por mutuo acuerdo o por circunstancias que escapan a su control. Y cuando dos figuras tan prominentes toman caminos diferentes, el impacto es inevitable. Ahora, hablemos del premio perdido. Esto añade otra capa de complejidad a la narrativa. No se trata solo de una decisión profesional, sino también de un posible revés en su carrera. ¿Qué premio era? ¿Por qué es importante? A menudo estos premios son indicadores del éxito y reconocimiento de un actor. Perder uno, especialmente uno que se esperaba ganar, puede ser decepcionante y, a veces, incluso un punto de inflexión. ¿Fue este premio el catalizador para que Kerem reevaluara su carrera? Quizás sintió que su trabajo no estaba siendo reconocido como merecía, y eso lo impulsó a buscar nuevos horizontes o a tomar un descanso reflexivo. La conexión con Hande aquí es palpable. Si la relación terminó o cambió de alguna manera significativa alrededor de la época en que se perdió el premio, la carga emocional de ambos eventos podría ser abrumadora. Imaginen la presión de estar en el ojo público lidiando con el fin de una relación mediática y al mismo tiempo, enfrentando un revés profesional.
Es un cóctel potente de emociones y decisiones. Una posible interpretación es que la pérdida del premio combinada con las dinámicas de su relación con Ande haya llevado a Kerem a tomarse un tiempo para reevaluar sus prioridades y su enfoque profesional. Tal vez se dio cuenta de que la fama y los premios no lo eran todo, y que su bienestar personal y su crecimiento artístico eran más importantes. Esta decisión sorpresa podría ser precisamente eso, una elección consciente de poner pausa, de reflexionar y de planificar su futuro con una perspectiva renovada, tal vez incluso en un camino que lo aleje temporalmente de la sombra de Senkalkam y de las expectativas asociadas. Además, la industria del entretenimiento es volátil. Lo que hoy es un éxito rotundo, mañana puede ser un recuerdo. Kerem, siendo un actor inteligente y talentoso, seguramente comprende esto. Podría estar buscando proyectos que lo desafíen como artista, que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación, en lugar de quedarse encasillado en un rol o un género que lo hizo famoso. Y en este proceso de búsqueda, es natural que haya influencias. La influencia de Ande, ya sea como compañera, amiga o expareja, podría ser significativa en la forma en que él percibe el mundo y su lugar en él. Podríamos especular que la decisión de alejarse de ciertos proyectos o de tomarse un descanso podría ser una forma de sanar, de procesar las emociones y de encontrar un nuevo equilibrio. La pérdida de un premio, por pequeño que parezca, puede ser un golpe al ego y a la confianza. Si a eso le sumamos la complejidad de las relaciones románticas en el ojo público, el resultado puede ser una necesidad profunda de introspección. ¿Y si pensamos en el premio perdido, podría ser algo que ambos esperaban ganar juntos? O quizás un premio que Kerem sentía que merecía, pero que no llegó. Esto podría haber generado frustración, y esa frustración, en el contexto de una relación turbulenta o en proceso de cambio, podría haber tenido un efecto dominó. Las decisiones que tomamos a menudo están influenciadas por nuestras experiencias, tanto positivas como negativas. Kerem ha sido conocido por su ética de trabajo y su dedicación a su arte. Por lo tanto, una decisión, sorpresa en su carrera no sería algo que tome a la ligera. Implica una reflexión profunda, una evaluación de sus metas y un deseo de avanzar de una manera que sea fiel a sí mismo. La posibilidad de que Ande haya jugado un papel, directo o indirecto, en esta reevaluación, es fascinante y alimenta muchas de las teorías que circulan. Quizás el premio que perdió era un galardón importante en el que él tenía puestas muchas esperanzas, y su ausencia le hizo cuestionar la dirección de su carrera. O tal vez, en retrospectiva, se dio cuenta de que perseguir ese premio en particular no estaba alineado con su visión a largo plazo. Y en esa reflexión, la figura de Ande, con quien compartió tanto en la cima de su éxito, podría haber resurgido como una influencia o un punto de referencia. Es importante recordar que aunque los amamos ver juntos, Kerem y Ande son individuos con sus propias ambiciones y trayectorias. Las decisiones profesionales de uno no tienen por qué estar intrínsecamente ligadas a las del otro, pero en el torbellino de la fama, las conexiones se magnifican y las especulaciones florecen. La decisión sorpresa de Kerem podría ser simplemente un paso en su evolución como artista, un deseo de explorar nuevos territorios y de demostrar su versatilidad. Y si esa decisión fue influenciada por su pasado, o incluso por su presente con Ande, bueno, eso es parte de lo que hace al mundo del espectáculo tan cautivador. Consideremos también el aspecto de la percepción pública. Los fans de Senkalkam crearon un vínculo muy fuerte con la pareja Kerem y Ande. Cualquier movimiento que se aparte de esa imagen o de esas expectativas puede ser visto como algo drástico o incluso decepcionante por algunos. Por eso, la decisión sorpresa de Kerem, sin importar cuál sea su verdadera naturaleza, sin duda ha generado un revuelo significativo. Podría ser que esté navegando esas expectativas, intentando equilibrar su deseo de innovación con el amor y el apoyo de sus seguidores. Y sobre el premio perdido, a veces estas experiencias, aunque dolorosas en el momento, pueden ser un impulso para crecer. Tal vez Kerem lo está utilizando como motivación para trabajar aún más duro, para buscar esos roles que le aseguren el reconocimiento que se merece, pero de una manera que sea orgánica y auténtica para él. En resumen, lo que parece estar ocurriendo con Kerem Bürsin es una fase de transición y reevaluación. Una decisión importante ha sido tomada, y aunque las razones exactas son objeto de especulación, la conexión con Ande Erçel y la experiencia de haber perdido un premio parecen ser factores clave. Ya sea que se trate de un enfoque renovado en su carrera, una búsqueda de proyectos más significativos, o una combinación de ambos, Kerem está claramente en un camino que lo aleja de lo
Predecible. Y eso, para los que seguimos de cerca su carrera, es francamente emocionante. Ahora, para recapitular los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos explorado la naturaleza de la decisión sorpresa de Kerem Bürsin, una movida que ha generado mucha conversación y especulación. Hemos analizado la posible influencia de Ander Zel en esta decisión, considerando la fuerte conexión que ambos compartieron, tanto en la ficción como en la vida real. Y no podemos olvidar el impacto del premio perdido, que añade una dimensión de posible decepción y reevaluación a la trayectoria de Kerem. Hemos teorizado sobre cómo estos elementos podrían combinarse, llevando a Kerem a un punto de inflexión, donde prioriza su crecimiento artístico y personal sobre las expectativas externas. La conclusión a la que llegamos es que, independientemente de los detalles exactos, Kerem Bürsin está navegando un momento crucial en su carrera, buscando autenticidad y redefiniendo su futuro, y todo esto, envuelto en el misterio y el encanto de las relaciones y los triunfos y tropiezos del estrellato. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y las intrigas que lo rodean. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande tuvo un papel importante en la decisión de Kerem? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Kerem en el futuro? Por favor, dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, les pido de la manera más atenta que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem o que simplemente les interese el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más por compartir. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.